La Fiscalía de Bruselas ha anunciado este sábado que ordenará detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus exconsellers antes de que se les asigne un juez de instrucción que les tome declaración. A continuación, te contamos lo que da de sí esta nueva jornada de crisis en Cataluña. Pedro Sánchez PSOE. Nunca hay soluciones judiciales para problemas políticos. El secretario general del PSOE se desmarca de la postura del gobierno en la crisis catalana, aunque pasa de puntillas por el encarcelamiento del gobierno catalán y la orden de detención para Puigdemont y el Grupo de Bélgica. Puigdemont y los exconsellers que le acompañaban en Bruselas se presentan voluntariamente en comisaría. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se han personado a primera hora de la tarde en una comisaría de la Policía Federal en Bruselas, según publican varios medios de comunicación. El CAT quiere una lista unitaria que lidere Puigdemont e incluya al gobierno cesado. El Consell Nacional del CAT ha aprobado este domingo que sea el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, quien encabece una eventual lista unitaria de las formaciones soberanistas en las elecciones del 21 de y que en ella figuren también todos los presos políticos. En la intervención en abierto ante el Consell Nacional del CAT, su coordinadora general, Marta Pascal, ha advertido de que España practica con Cataluña el derecho de conquista y, como quiere seguir practicándolo, esto requiere lo mejor de nosotros mismos y una gran generosidad interna y externa. Horas antes, la presidenta de la Diputación de Barcelona y del Consell Nacional del CAT, Merche Conesa, defendía presentarse a las elecciones en una candidatura unitaria transversal, por lo que ha pedido generosidad a ERC para hacerla. Pese a que las encuestas le son favorables, los coordinadores generales del CAT, David Bonvehí y Marta Pascal, durante el Consejo Nacional del CAT, Marta Pérez. El PP apela a un acuerdo con el PSOE y CS antes o después de elecciones. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha apelado a un acuerdo entre su partido, el PSOE y Ciudadanos CS para alcanzar un gobierno conjunto en Cataluña, acuerdo que se debería alcanzar antes o después de las elecciones. En este momento concreto, espero y deseo que el PP, Ciudadanos y el PSOE tengamos más generosidad que nunca, para que antes o después de las elecciones se alcancen los acuerdos que se tengan que alcanzar para que haya un gobierno en Cataluña que respete la ley, la Constitución y el Estatuto. El gobierno recurre ante el Constitucional 11 leyes catalanas en 2 meses. El gobierno ha presentado en los últimos 2 meses un total de 11 recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional TC por otras tantas leyes catalanas, al considerar que invaden competencias estatales o por estar directamente relacionadas con el proceso separatista. Entre las normativas catalanas que el gobierno ha recurrido desde principios de septiembre se encuentran las más importantes del proyecto independentista: la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley de Referéndum. Aparte de esta decena de leyes recurridas por su inconstitucionalidad, el gobierno ha impugnado ante el TC varias disposiciones relativas al proceso soberanista, como el decreto de convocatoria del referéndum o las normas complementarias, así como la designación de los miembros de la sindicatura electoral. Una pegada de carteles en Barcelona pide libertad para los presos políticos. Cientos de personas han acudido este domingo a la Plaza Universitat de Barcelona para iniciar una pegada de carteles y empapelar la ciudad y el conjunto de Cataluña para pedir la libertad de los 8 exconsellers encarcelados y de los líderes de Asamblea Nacional de Cataluña, ANC y Òmnium Cultural, también en prisión. Libertad, presos políticos, somos república, rezan los carteles de color amarillo e ilustrados con el rostro de los exconsellers en prisión que han cubierto hoy las paradas de autobús, el metro y las fachadas del entorno de esta plaza barcelonesa, llena de asistentes a un acto organizado por Òmnium y ANC. Varios concejales siguen encerrados en el Ayuntamiento de Rubí para pedir la libertad de exconsellers. Varios concejales de ERC, CAT y la CAP están encerrados en el Ayuntamiento de Rubí, Barcelona, desde el pasado viernes para pedir la libertad de los exconsellers de la Generalitat y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados. Los ediles prevén
ven acabar el encierro esta mañana para sumarse a los actos de protesta que se han organizado en la localidad. El manifiesto de Puigdemont por una lista unitaria supera las 86.000 firmas. El manifiesto difundido ayer en Twitter por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para recoger apoyos por una lista unitaria del bloque soberanista de cara a las elecciones del 21 de diciembre cuenta ya con más de 86.000 firmas. En concreto, a las 11 de esta mañana habían firmado el manifiesto por una candidatura única y transversal, para conseguir el fin de la ocupación, la libertad de los presos políticos y la república, a un total de 86.748 personas. Los partidos independentistas no logran la mayoría absoluta, según dos sondeos electorales. Una encuesta publicada este sábado en el periódico La Razón sitúa a los partidos independentistas si se presentaran por separado a 3 escaños de la mayoría absoluta, con 65 representantes. En 2015, Junts pel Sí y Cat y la CAP, que concurrieron entonces en listas distintas, lograron 72. Ganaría las elecciones del 21D con 42 diputados. SQP Cataluña sí que es Pots tendría 13 escaños y la CAP perdería 4 y se quedaría con 6 representantes. Según este sondeo, realizado por NC Report, el bloque constitucionalista ganaría un diputado y pasaría a tener 57 escaños. Otro sondeo publicado este sábado en La Vanguardia da 66 escaños a la suma de Cat y la CAP. Las elecciones las ganaría con 45 diputados, seguida de Ciutadans con 28. El tercer puesto sería para el PSC, que incrementaría su voto en casi 2 puntos y podría obtener hasta 20 escaños, 4 más que en el 2015. Ambos sondeos se basan en entrevistas realizadas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, después de la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, de la huida de Puigdemont a Bruselas y del encarcelamiento del exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y de 8 exconsellers, fachada de la Fiscalía de Bruselas donde esperan numerosos medios de comunicación. La Fiscalía belga ordenará a la policía detener al expresidente de la Generalitat y sus exconsellers antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes. Becomú consultará con sus bases la continuidad del pacto con el PSC tras el 155. Becomú ha decidido consultar con sus bases si mantiene el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC, después de que los socialistas apoyaran la aplicación del artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas en Cataluña. Así lo aprobó el sábado el plenario del partido, en el que más de 300 personas instaron a la coordinadora de la formación a organizar la consulta interna. Ha informado Becomú en un comunicado. Puigdemont preveía crear 14 estructuras de Estado como defensa o un banco central y controlar nucleares y aeropuertos. La Generalitat de Cataluña tenía prevista la creación de 14 estructuras de Estado para la nueva república y entre ellas estaba, además de la Hacienda propia, un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un banco central, una comisión del mercado de valores y hasta contemplaba la posibilidad de un Ministerio de Defensa, pero eran conscientes de que la declaración de independencia podía llevar a la intervención de la autonomía por parte del Estado y por ello, tenían planes para el caso de que eso sucediera. Para esa situación habían previsto en un primer momento recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, querían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas. La ANC participará en una movilización en Bruselas el 6 de diciembre. El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha anunciado que su entidad participará en una movilización en Bruselas, Bélgica el 6 de diciembre a favor de la independencia y para pedir la liberación de los consellers cesados y los dirigentes de las entidades soberanistas encarcelados. En una entrevista en Cataluña Radio este domingo, ha explicado que la iniciativa de hacer esta manifestación ha surgido de manera espontánea a través de las redes sociales y que la ANC está dispuesta a formar parte de su organización. Hemos decidido poner nuestra experiencia al servicio de este proyecto.